Uno, dos, tres, sí. Sí, bueno, sí. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, sí, sí, sí. Uno, dos, tres. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones. ¿Sí me oyen? El día de hoy comenzamos un nuevo libro, un estudio a través de el libro de Oseas. Si todos tienen por ahí sus hojitas, ¿verdad? Y los que no tengan su hojita, levante su mano para ahí para que lo vean, para que le lleven su hojita. ¿Alguien no tiene? ¿Por aquí vi alguna mano? ¿No? ¿Todos tienen su hojita? Ok. Vamos a orar y comenzamos con nuestro estudio. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites estar, bendito Padre. Gracias por tu hermosa presencia, Señor amado. Te hemos adorado, Señor amado, ministrado a través del canto, bendito Dios. Y Señor amado, esperamos que este haya sido de agrado para ti, mi Dios, porque es para ti, para tu honra, para tu gloria. Amado Señor, ahora trae reposo sobre nuestros cuerpos, mi Dios amado, y que te entregamos toda carga, todo problema, toda situación. Te entregamos también nuestro cansancio. Te entregamos toda frustración, Señor amado, y seas puesta en tus manos y tú te haces cargo, mi Dios. Trae descanso y amado Espíritu Santo, ahora que vamos en el estudio de tu palabra, seas tú ayudándonos a entenderla, Señor amado, y que sea dispuesto nuestro corazón, Señor amado, para estar aprendiendo. Quedamos delante tuyo, mi Dios, lo oramos todo en el nombre maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria sea al Señor. La tenemos ahí, vamos el día de hoy tener la introducción al libro de Oseas. Hace no recuerdo cuántos años, algunos años, se me hace que habíamos comenzado este libro y por alguna razón, ¿verdad? Lo dejamos a la mitad. So, vamos a entrar nuevamente, vamos a comenzar desde el principio, ¿verdad? La introducción, y así lo estaremos viendo, ¿verdad? Llevando a cabo por 14 semanas. Son 14 lecciones, ¿verdad? A través del libro de Oseas. De ahí en nuestras hojitas o nuestra introducción, ¿verdad? Tenemos ahí una perspectiva general, ¿verdad? Que es muy importante, la perspectiva del libro de Oseas. La ubicación, ¿verdad? En donde está escrito este libro. El libro de Oseas, este es el primero, ¿verdad? De los pequeños libros de los profetas menores, ¿verdad? Que están casi al final del Antiguo Testamento. Estos libros se llaman profetas menores debido a que generalmente son libros pequeños. Sin embargo, encontramos que el libro de Oseas es más grande que el libro de Daniel, ¿verdad? Que el libro de Daniel se encuentra entre los profetas mayores. A todos los profetas menores, incluyendo a Oseas, eran muy nacionalistas y patrióticos. En todos ellos había una gran preocupación por su decadencia. Había una gran preocupación porque estaban alejándose cada vez más y más de Dios y cada vez más estaban cayendo en la idolatría. ¿Sí? Esta, ¿verdad?, era una nación en decadencia. Los profetas menores, incluyendo Oseas, ¿verdad?, vivían en un periodo donde el hombre vivía bajo la ley. ¿Sí? Ellos practicaban la ley de Moisés, ¿verdad?, los 10 mandamientos también. Por lo tanto, por medio de los profetas secundarios, ¿verdad?, encontramos el concepto de las buenas obras, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio 28, verso 1 al 4, si quiere ir rápidamente. Deuteronomio 28, verso 1 al 4 dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán
si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo, y bendito el fruto de tu vientre, y el fruto de tu tierra, y el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, y los rebaños de tus ovejas. Encontramos más adelante, ahí mismo en el capítulo 28, nos brincamos hasta el verso 15 y 16, que dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad, y maldito en el campo. Dios prometía que si el pueblo era obediente al seguir sus mandamientos, en obediencia, Dios les bendeciría. Pero si no, serían maldecidos. Por lo tanto, el pacto que Dios hizo con Moisés, este era un pacto condicional, sí, que dependía en la relación del pueblo, sí, en la reacción de cómo estos reaccionaban a cada uno de sus mandamientos. Debido al fracaso del pueblo de Israel, para vivir según el pacto, sí, con Moisés, los profetas estaban preocupados acerca del futuro de su nación. Este es lo que se estaba viviendo en el tiempo de Oseas. Hoy en día vivimos un periodo de la gracia, ¿sí? No estamos bajo el pacto que Dios hizo con Moisés, estamos bajo el nuevo pacto que ya hemos estudiado en el libro de Hebreos capítulo 8 verso 10 al 13, que dice: por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo el primer pacto, y de lo que se da por viejo y envejece está próximo a desaparecer. Recuerde que esto lo leímos, lo estudiamos, puesto que ellos, los judaizantes, todavía querían vivir bajo el antiguo pacto, y ese antiguo pacto ya no era válido, Ese es el pacto en el que vivimos hoy. En este pasaje la escritura nos dice que este pacto, queda en el pasado. Con el nuevo pacto tenemos al Espíritu Santo que vive dentro de cada uno de nosotros como creyentes, y nos guía y nos enseña. La posición del profeta, sí, del profeta Oseas en tiempo del Antiguo Testamento, este era un llamado especial para predicar la palabra de Dios, para llamar a la gente al arrepentimiento, y en ocasiones para profetizar acontecimientos futuros. Dios esperaba que los profetas vivieran sus mensajes y no solamente hablaran los mensajes. Por lo tanto, frecuentemente vemos que los profetas actuaban dramáticamente los aspectos específicos de su mensaje para llamar la atención del pueblo. Algunas veces estas dramatizaciones eran vergonzosas, eran crudas, desagradables, eran difíciles, sí, y muchas de las veces sumamente dolorosas. El llamado de un profeta no era fácil. Estos hombres frecuentemente soportaban el ridículo público y privado, eran odiados, eran golpeados frecuentemente, muchos fueron muertos, ¿sí? Fueron asesinados en manos de su propia gente. Mateo capítulo 23 verso 34 nos dice: por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad, y los perseguiréis de ciudad en ciudad. Cristo mismo habla acerca de esto. Esto es, en cuanto
a lo que se vivía en aquellos tiempos y en cuanto al profeta. Los antecedentes históricos. ¿Cuáles son los antecedentes que encontramos, sí, alrededor de la historia en el tiempo de Oseas? Oseas vivió en el periodo del tiempo, ¿verdad?, que se conoce como el reino dividido. La nación de Israel tenía 3 reyes que reinaban, cada uno de estos por 40 años. ¿Sí? Encontramos Saúl, ¿verdad?, reinó por 40 años, David reinó por 40 años, Salomón reinó por 40 años. Cuando Salomón murió en una guerra civil, este asunto, ¿verdad?, fue sumamente discutido por Israel. Y el resultado de toda esta discusión, de toda esta revuelta, sí, fue el que el reino se dividió en 2, ¿verdad? El reino sureño, que frecuentemente se llama Judá, en donde se ubica la ciudad de Jerusalén, y el reino norteño, que frecuentemente se le llama Israel y en ocasiones se le llama Efraín. ¿Sí? Cuando usted encuentre estas referencias, usted sabe a qué reino se está especificando, al reino del sur o al reino del norte. Ambos de estos reinos tenían sus propios reyes, ¿verdad?, sus propias series de reyes. Los reyes del reino norteño eran más corruptos y más malos que los reyes del reino sureño. Sin embargo, aún los reyes del reino sureño no eran ejemplos brillantes de justicia, ¿sí? Con excepción de algunos, ¿verdad?, que sí vivían rectamente. La mala naturaleza de estos reyes explica la razón de por qué había muchos profetas en ambos reinos. Dios tenía sentimientos sobre su pueblo, ¿sí? Y obviamente ese amor, ¿verdad?, los profetas anunciaban muchas advertencias de juicio inminente, ¿verdad?, ya un llamado, recuerde, al arrepentimiento. Oseas fue un profeta del reino norteño. Oseas vivió, ¿sí?, el reino de Jeroboam II, ¿sí?, un rey del reino norteño. Oseas 1:1 nos dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Los contemporáneos de Oseas, ¿sí? Encontramos que los reyes, los contemporáneos, personas que estaban en su mismo, por decir así, de su misma edad, ¿sí? Los reyes del reino del sur eran Usías, Jotam, Acaz y Ezequías. Los profetas del reino del sur eran Miqueas e Isaías, eran contemporáneos de Oseas. Los profetas del reino del norte eran Amós, ¿sí?, que estaba juntamente con Oseas. Y los reyes del reino del norte era Joroboam. El reino norteño se separó a sí mismo, ¿sí?, en el reino sureño. Judá en rebelión contra Dios. Por lo tanto, desde el principio, el reino norteño demostró, ¿sí?, que las consecuencias de esta rebelión en contra de los reyes malos: la incredulidad, idolatría, la autocondenación, ¿verdad? Sin embargo, había periodos que eran muy prósperos, ¿sí? Tenían éxito militar, había paz, ¿verdad?, y había mucho materialismo, ¿sí? Los reyes del reino norteño, Joroboam primero, que reinó del año 975 al año 954 antes de Cristo. Miramos que había una separación civil en la nación de Israel, y esto ocurrió, sí, cuando Jeroboam primero, ¿verdad?, de Jeroboam primero llevaba a 10 de las 12 tribus de Israel en rebelión contra Dios y contra la tribu de Judá y Benjamín. Esta rebelión de Jeroboam construyó nuevos templos en Betel y Dan para impedir al pueblo que regresaran a Jerusalén para la adoración a Dios. Puso en imágenes del becerro de oro en estos templos, y esta acción estableció firmemente la idolatría, ¿sí?, como una forma legítima de adoración, ¿sí? Imagínense todo lo que estaba ocurriendo.
y que iba sumiéndose cada vez más y más y más en decadencia. ¿Sí? Encontramos que están ahí los reyes: Baasa, que reinó del 953 al 930 antes de Cristo; el rey Zimri del 929 antes de Cristo, ese solamente reinó por 7 días; Ela del 930 al 929 antes de Cristo; Tibni 929 al 925 antes de Cristo; Omri del año 929 al 918 antes de Cristo; Acab de 918 al 897 antes de Cristo; y Jezabel, ¿verdad? Todos recuerdan esta historia del rey Acab y Jezabel. Este matrimonio de estos dos, ¿sí? Que Jezabel era la sumo sacerdotisa de la religión pagana para la adoración a Baal. Esto introdujo la adoración a Baal dentro de Israel. La adoración de Baal incluía la prostitución religiosa, incluía los ritos de la fecundidad y una multiplicación de templos religiosos en todos los lugares altos. Estos templos en los huertos religiosos eran muy famosos por la prostitución, donde los prostitutos masculinos eran dedicados a la diosa Astoret y las prostitutas femeninas fueron dedicados al dios Baal. ¿Sí? Primera de Reyes 14, 23, 24 nos dice: porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera, en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Estaba el rey Ocosías también, del año 898 al 897 antes de Cristo; el rey Joram de 893 al 886 antes de Cristo; el rey Jocás del 857 al 840 antes de Cristo; el rey Joás del 840 al 825 antes de Cristo; y el rey Joroboam, por último, del 825 al 784 antes de Cristo. Este periodo era un periodo de la prosperidad. Había éxito militar, había paz y también había mucho materialismo. ¿Sí? Para expresar esta prosperidad, esto se encontraba en un periodo de nuevas construcciones de templos, nuevas ciudades en todas partes de este reino norteño. Superficialmente, todas las cosas parecían buenas para el futuro de este reino. Sin embargo, como frecuentemente ocurre, la prosperidad lleva a un nivel bajo o un nivel en decadencia en la vida religiosa, ¿sí?, del pueblo, que se aleja cada vez más y más lejos de Dios. También había una decadencia en la vida moral y social del pueblo, ¿sí? Y esto lo podemos ver todavía hasta nuestros días, ¿sí?, en la vida de cada uno de nosotros. La corrupción del gobierno y de los negocios prevalecían en perseverancia de la justicia. Había robo, soborno, explotación a los pobres, donde las viudas y los huérfanos, ¿verdad?, pagaban las consecuencias. La embriaguez pública y la prostitución pública, esto era epidemia, ¿sí?, en aquel tiempo. Se parece mucho a los días de hoy. A lo mejor usted dice, pues no parece como nada nuevo. Los reyes después de Jeroboam II, los resultados de esta degradación moral que hubo por estos años en la nación fueron la anarquía política, una serie de luchas y asesinatos por el poder. Y todo esto lo podemos ver mucho a través de la historia. ¿Sí? Y las películas todavía hablan mucho de ello. Zacarías, del año 773 antes de Cristo, fue asesinado por Salum después de 6 meses. Salum, en el año 772 antes de Cristo, asesinado por Nehaem después de 1 mes. Menahem 771 al 761 antes de Cristo reinó por 10 años, y durante este tiempo Asiria invadió Israel, el reino norteño, e Israel llegó a ser un estado avasallo. Avasallo quiere decir esclavo. Pecaía, el hijo de Manahem, reinaba por 2 años y después fue asesinado por Peca.
peca en el año 759 al año 739 antes de Cristo, fue asesinado por Oseas. Oseas, este rey, no es la persona, el profeta del cual estamos hablando. Y después Oseas, este rey, 730 a 721 antes de Cristo, esta persona no era Oseas el profeta, ¿sí? Recuerdes, este era Oseas el rey y Oseas el profeta del que estamos hablando, este era Oseas el profeta, ¿ok? La caída del reino norteño, en el año 721 al año 722 antes de Cristo, la que encontramos de ello en Segunda de Reyes 17, 5 y 6. Cuando el reino norteño de Israel paró el pago, sí, del pago que tenía que pagar a Asiria. Asiria le atacó después de un ataque de 3 años. El reino norteño finalmente cayó derrotado. Asiria deportó a más de 27.900 judíos a la ciudad de Babilonia y sí, repoblaron esta tierra de Israel al norte con esclavos gentiles. El autor, vamos a hablar ahora un poco del autor. ¿Alguien tiene antes de ello alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Nadie? Ok. El autor, vamos a hablar acerca del autor. El autor, Oseas, es el autor y el sujeto de este libro. En otras palabras, él escribió acerca de su propia experiencia de su vida, ¿sí? ¿Quién era Oseas y dónde cabe la historia de Israel? Oseas era un joven de familia, inteligente, con mucha educación, era de clase, ¿sí? Y tenía una muy buena cultura. La tradición antigua de judíos dice que él era de la tribu de Isaacar, pero no hemos encontrado ninguna prueba de esto. El nombre Oseas significa la salvación. Su apellido, hijo de Beeri, significa el hijo de un pozo. En otras palabras, el nombre de este profeta nos dice que la salvación es el agua de la vida eterna que viene del pozo de Dios. Ahora fíjese bien, esto es muy interesante. Este nombre es el mismo nombre como Josué e Isaías en el Antiguo Testamento y son, sí, de las derivaciones de la misma palabra, de las raíces hebreas, sí. Este es el mismo nombre como Jesús en el Nuevo Testamento. El significado del nombre de este profeta nos dice algo del mensaje de su vida. Dios llamó a Oseas para predicar el arrepentimiento y la reconciliación con Dios, del cual el resultado es la salvación. Oseas ministró durante el gobierno de 7 reyes dentro del reino norteño de Israel, del rey Jeroboam II al rey final. ¿Sí? Oseas, esto lo podemos confirmar en los capítulos 26 al 32 del libro de Segunda de Crónicas. No sabemos la fecha exacta del principio del ministerio de Oseas. Probablemente ya sea entre el año 785, antes de Cristo, y continuó hasta la caída del reino norteño en el año 721 antes de Cristo, que ocurrió durante el gobierno del rey Ezequías en el reino sureño. Por lo tanto, el ministerio de Oseas duró entre 50 y 65 años. Este fue un tiempo muy suficiente para ver la cumplida de sus profecías, ¿sí? Su audacia ridiculizaba su juventud cuando era joven y en su vejez cuando era viejo, ¿sí? En otras palabras, Oseas casi se me hace que es el único profeta que lo que profetizó lo vio cumplirse. El estilo literario del libro de Oseas. El libro de Oseas es una alegoría de una vida verdadera. Ahora, ¿qué es una alegoría? Una alegoría, ¿alguien se recuerda? Nadie se acuerda. Qué bárbaros. Una alegoría es una historia superficial que tiene un significado profundo bajo la superficie. ¿Sí? Eso no significa que la historia no es verdad, como algunas personas indican o como el género literario no lo indica, ¿sí? Que la historia no es verdad a causa de que consideramos que la Biblia es basada en hechos. Podemos creer que esta historia fue verdad. El libro de Oseas es acerca de la trágica vida de este profeta. Dios llamó
¿verdad? Dios llama a este profeta, a este hombre, para vivir su tragedia públicamente, para traer a su pueblo, ¿sí? Y nosotros un mensaje extraordinario de parte de Dios. Este libro es inspirado por Dios y también encontramos que se cita en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Mateo 2:15 nos dice: y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto te llamé a mi hijo. ¿Sí? En Mateo 12:7 dice: y si supieses qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no contenderías contra los inocentes. También en Primera de Pedro 2:10 nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén. Y tenemos más citas, si usted la tiene ahí en sus notas. El tema del libro de Oseas. ¿Cuál es el tema? Esta alegoría es la historia de un hogar roto, ¿sí? Una esposa rebelde. En la economía de Dios, el hogar es la parte más importante en una nación, ¿verdad? El hogar es el bloque principal de construcción dentro de la sociedad y la formación o la fundación de una nación. El hogar mantiene a una nación junta. En la sociedad de hoy en día, nuestra juventud no recibe la enseñanza de la importancia del hogar. Aún entre cristianos, el número de divorcios es tan alto como el número dentro de los incrédulos. Sin embargo, la perspectiva de Dios, la nación, la sociedad y la familia son conectados para formar un lazo firme espiritualmente y físicamente. El hogar es donde la próxima generación recibe la nutrición. El hogar es donde vivimos y aprendemos lecciones importantes de la vida. Por causa de la importancia del hogar dentro del plan de Dios, Él lo ha protegido con el establecimiento de reglas específicas que gobiernan la función del hogar y la familia, que es el matrimonio. El matrimonio, Dios estableció la práctica de dentro de la sociedad para la protección del hogar. Mateo 19:6 nos dice: así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. El matrimonio requiere un compromiso. El matrimonio requiere el amor sin condiciones. Dios considera el matrimonio de alta importancia, que ordenó el castigo de muerte para el adulterio. En Levítico capítulo 20 versículo 10 nos dice: si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Deuteronomio 22, 20 al 21 nos dice: mas si resultare ser verdad lo que se halló virginal en la joven, entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad, y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitaréis el mal de en medio de ti. ¿Sí? Esto fue en el periodo de la ley, ¿verdad? Ahora el adulterio y la fornicación traen un castigo espiritual, trae una consecuencia espiritual. Ya no es una consecuencia física o mortal, ¿sí? Aunque sabemos, como la palabra nos dice, que el pecado es ¿qué? ¿Están dormidos? El pecado es muerte. Despierten, despierten, wake up. No se duerman, no se duerman. ¿Verdad? Qué interesante, ¿verdad? Es como hemos dicho, ¿verdad? La familia es un tema de suma importancia. Por tal razón, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, ¿verdad? Por tal razón la familia, el núcleo familiar siempre ha sido atacado. Siempre ha sido causa de muchas cosas, ¿sí? Y lo seguirá siendo. Por esa razón nosotros como creyentes tenemos que defenderlo y enseñar a nuestros hijos, ¿sí? Y tener obviamente cada uno de nosotros ese compromiso.
el tema del libro, ¿verdad? Ya hablamos acerca del lema. ¿Cuál es el tema? El tema del libro es apartarse de Dios, ¿verdad? Nos lleva a una nación en decadencia. Sin embargo, Oseas también vio proféticamente la restauración de la nación de Israel después del juicio de Dios por los pecados, como fue prometido en el libro de Deuteronomio, capítulo 30, verso 1 al 10. ¿Sí? Si quiere, vamos a leerlo. Vamos a leerlo rápidamente. Busquen su Biblia, Deuteronomio, capítulo 30, verso 1 al 10. Y grábeselo, ¿verdad? Porque esto es, recordando las bendiciones, eso trae mucha ayuda para nosotros. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiere arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres en Jehová tu Dios, y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, y con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos, y vendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos, a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que haya debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya. Y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre tus aborrecedores que te persiguieron. Y tú volverás y oirás la voz de Jehová, y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tus vientres, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti, para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar tus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieses a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Gloria a Dios. ¿Verdad? Esto se cumplió. Esta es una profecía que ya fue cumplida, ¿sí? Para el pueblo de Israel, ¿verdad? O que se está cumpliendo, ¿verdad? Pero me impacta, me llama mucho la atención la bendición de Dios, y sobre todo la importancia de la obediencia. Esa parte que dice, si obedecieres, siempre capta mi atención. Siempre es algo así que, así como que me refresca la mente, y me exhorta a seguir adelante, a obedecer, ¿verdad? A ser obediente a Dios. Casi para terminar, ¿verdad? Encontramos el libro, el bosquejo, el bosquejo del libro de Oseas, donde tenemos la vida personal. En los primeros capítulos, la vida personal del profeta, su esposa infiel, que donde encontramos acerca de su matrimonio de Oseas y Gomer, donde encontramos acerca de su esposa infiel, donde encontramos la orden de Dios, ¿verdad? Por la infidelidad, ¿verdad? Vamos a ver aquí que estos dos son un simbolismo, donde Oseas es un simbolismo de Dios, y Gomer es un simbolismo de la iglesia. ¿Sí? Ahí va a estar hablando de nosotros como infieles. La vida nacional, el Señor e Israel, Israel infiel, donde nos habla acerca de la prostitución de Israel, la restauración profetizada después del pago por el pecado, el camino de escape del juicio por medio de Dios que ama a su pueblo,
la profecía, Efraín se torna a Dios en los postreros días. Encontramos que hay 5 ciclos de juicio y la salvación en las profecías de Oseas, donde nos habla ahí acerca del juicio y la salvación, ¿verdad? Y tenemos ahí del 1 al 5 en cada uno de los capítulos, ¿verdad? Ahí lo tiene usted en su material, ¿verdad? Encontramos por último la fuente de nuestro estudio. Recuerde, ¿verdad? Es importante que usted sepa de dónde extraemos todo este estudio. Fuente de nuestro estudio, la serie de comentarios a través de la Biblia, ¿verdad? De Oseas y Joel por el doctor J. Vernon McGee. El comentario bíblico Matthew Henry, ¿verdad? Una nación en decadencia, los artículos por David Levy. El comentario El conocimiento de la Biblia y el Antiguo Testamento por John F. Wilwood y Roy Suck. Cuando los críticos preguntan por Norman Geisler y Thomas Howe, y el libro La cronología del Antiguo Testamento por Floyd Nelson Jones y algunas otras notas, ¿sí? Este estudio ha sido preparado por la hermana Joyce Meadow. Ella es una teóloga, ella tiene todos los estudios en el internet. Usted quiere seguir sacando copias de esto, siempre puede ir ahí a la página del internet, unalamparaamispies.org, ¿sí? O si no, contactarse con nosotros, ¿verdad? Tenemos el permiso para usar todos los estudios de ella, ¿verdad? Si usted requiere algunas copias de esto, puede acercarse a nosotros o puede acercarse también a ella. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Nadie? ¿Verdad? Es importante tener esta introducción porque ya cuando entremos en el estudio, en el libro de Oseas, usted sabe qué era lo que estaba pasando, va a tener en memoria que era una nación, que Dios está hablando a una nación en decadencia, que Dios está hablando a una nación que está en pecado, que está en idolatría, a una nación rebelde. Y por ello, mire, vamos a encontrar muchas partes que son muy fuertes, en donde muchas de las veces nos sentimos ofendidos, pero por eso es importante conocer el contexto, ¿sí? de esta introducción. ¿Por qué habla así de esta manera? ¿Por qué esa situación de comparar a la iglesia con una prostituta? ¿Verdad? Para muchos es algo ofensivo, ¿verdad? Pero era por la situación de cómo se volvía el pueblo de Israel en contra de Dios. Levantaban templos paganos, adoraban a dioses paganos. ¿Cómo era que Dios quería que llamara su atención? ¿Verdad? Entonces, esta es la razón para que usted más o menos, ¿verdad?, vaya entrando la onda y sepa por qué, ¿sí? Y no lo tome de manera personal. Ahora, es un reto para nosotros también, pues, ser obedientes a Dios, y vamos a encontrar mucha instrucción, muchas aplicaciones que aplican para nosotros el día de hoy. Y recuerde que esto es sumamente importante para nosotros en estos días, ¿verdad? Estamos viviendo, ¿verdad?, igualmente este tiempo, estamos viviendo una situación probablemente de una nación en decadencia, ¿sí? Entonces esto debe de ser algo muy, muy, muy para nosotros, ¿verdad?, fortalecedor, alentador a seguir adelante. Igual, ¿verdad?, como el profeta vivió muchos tiempos difíciles, vergonzosos. Probablemente esos van a ser los tiempos que nosotros vamos a vivir por defender. Sí, por defender. Por ejemplo, el día de hoy me llama mucho la atención, por ejemplo, dentro de los jovencitos. A los jovencitos el día de hoy, ¿verdad?, se burlan de ellos porque son vírgenes, ¿verdad? En los términos de Dios, si perdían la virginidad sin haberse casado, los mataban apedreándolos. Sí, más para que vea el contexto, la diferencia. ¿Sí? Por ejemplo, muchas de las veces a los hombres el día de hoy, incluso hasta el día de hoy, se piensa, se cree, fíjese hasta dónde ha dado vuelta. Antes se consideraba al hombre que era más adúltero, ahora se está considerando que la mujer es más adúltera que el hombre. ¿Sí? Se está considerando esto. O sea, las estadísticas ya están más elevadas en cuanto a la mujer que al hombre. Y igualmente,
¿verdad? El hombre antes recibía bullying por causa de que no fuera adúltero. Te pegan en tu casa, o esto o lo otro. Pero en el tiempo del Señor, en el tiempo de Dios, en el tiempo de la ley, el hombre, si era adúltero, lo mataban a pedradas también. Y la mujer también, la mujer adúltera, ¿verdad? Entonces fija cómo estamos en una nación en decadencia, ¿sí? Y probablemente nosotros podemos pasar por bullying, pasar por burla, pero es mejor pasar por burla, pasar por bullying, pasar por lo que sea, pero ser obedientes a Dios, ¿verdad? Y de ello vamos a aprender mucho, ¿verdad? Y bueno, simple y sencillamente honrar a Dios, ¿verdad? Dice la palabra, y el Señor nos estará honrando a nosotros, ¿verdad? Así es de que le animamos a que siga adelante. Usted tiene ahí en su material los deberes, la tarea que tenemos para su casa. Este es un estudio, recuerde, este es un estudio para usted mismo. La tarea es un estudio para que usted vaya adelantándose a lo que vamos a ver en cada clase. Si usted en cada clase se ve así como medio perdido, es porque no hizo su tarea y no es culpa de nosotros, ¿ok? Así es de que este es un estudio para usted mismo. Por favor, no envíe las respuestas de la tarea para su corrección, ¿sí? En esta semana vamos a leer Oseas capítulo 1, ¿sí? Y trate, Oseas capítulo 1, trate de contestar la pregunta: ¿por qué piensa usted que Dios manda a Oseas romper la ley de Moisés y se casara con una prostituta? ¿Por qué piensa usted que Dios hizo eso? ¿Verdad? ¿Y qué historia del Nuevo Testamento viene a su mente? Y aprender de memoria Job capítulo 4 verso 8, que es el texto clave para nuestra clase de la próxima semana. Espero que la próxima semana varios de ustedes hayan memorizado el texto. Espero en el nombre de Jesús que se memorice. ¿Ok? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Si no, terminamos. Oramos y entregamos el tiempo a nuestra hermana Claudia, que nos va a llevar en el tiempo de oración. ¿Nadie? ¿Ok? Nos ponemos en nuestros pies y oramos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial. A ti sea toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Gracias, bendito Padre. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias por tan grande salvación. Gracias por el amado Espíritu Santo que ahora está en nosotros. Amado Espíritu Santo de Dios, avívanos y llénanos de tu presencia. Enséñanos, capacítanos para seguir viviendo el día a día. Fortalécenos frente a cada situación, a cada tentación del mundo, de nuestra carne, de Satanás. Que tengamos fuerza, Señor amado, en el nombre de Cristo Jesús. Tú pones en nosotros esa fortaleza para vencer. Bendito Dios, gracias te damos. Ponemos delante tuyo cada petición, ruego, súplica. Tú obras. Tú reprendes al enemigo, reprendes al devorador. Tú haces, Señor amado, milagros, maravillas. Bendito Dios, porque tú eres poderoso gigante que van delante de nosotros, abriendo camino donde no hay. Tú haces lo que nosotros y para nosotros es imposible. Tú lo haces, tú lo llevas a cabo. Gracias te damos, lo oramos, lo pedimos todo en el nombre poderoso, maravilloso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor por esta introducción al libro de Oseas, y pues estamos emocionados para poder estudiar más la palabra, y que sea el Señor hablándonos por medio de estos estudios, ¿verdad? Y aprender más y poner todo en práctica.